Ok, bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra primera sesión de CIPAS relacionada con el modelado de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. Voy a compartir pantalla. Básicamente lo que vamos a hacer en esta actividad es como una orientación de cómo desarrollamos nosotros los ejercicios. Entonces, sé que algunas de las personas que están acá ya han estado desarrollando las actividades. Ya con algunos he podido atender en Skype, acompañarles la retroalimentación por Skype. Y con otras personas también se ha apoyado la retroalimentación en el campus. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar por acá con el ejercicio A, que es el circuito que aparece en la imagen. ¿Me confirman que estamos mirando el circuito, por favor? Sí, señora. Ok, gracias. Listo. Entonces, como primera instancia, ¿qué es importante que nosotros tengamos presentes? Recordemos que en la webconferencia nos hablaban unos pasos para tener presentes cuando nosotros estábamos analizando un circuito. Entonces, el primer paso que nos indicaban era determinar cuántas mallas teníamos nosotros en el circuito. Para este caso, este ejemplo que tenemos acá, ¿cuántas mallas tiene? Dos. Dos mallas. Tenemos dos mallas, ¿cierto? Entonces las voy a llamar por acá. Malla 1 y malla 2. Listo. Tenemos dos mallas. ¿Cuántos nodos? Era lo siguiente. ¿Cuántos nodos diferentes al nodo de tierra o nodo de referencia teníamos nosotros en el sistema? Entonces, en este Solo ejemplo, nodo. ¿cuántos tenemos? Uno. Ok, Uno. tenemos un solo nodo y lo voy a llamar el nodo A, que es el nodo que aparece, voy a relacionarlo por acá. Ahí es el que nos apareció ahora con ese punto grande en color azul. Entonces, sabemos que tenemos un nodo A, sabemos que tenemos dos mallas y las nombramos malla 1 y malla 2. Y ya después nos decía, bueno, ahora empiece a mirar cuál es el sentido que le va a dar a sus corrientes en cada una de las mallas. Entonces, yo voy a decir que la corriente en la malla 1 va en este sentido de izquierda a derecha. En cambio, en la corriente de la malla 2 le voy a dejar el mismo sentido, de izquierda a derecha. Resulta que cuando yo analizo el nodo, nosotros tenemos especializado para los... Gracias. Tenemos que nosotros, la corriente que ingresa, Kirchhoff nos dice que las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo. Nosotros tenemos acá que de este nodo A ingresa una sola corriente que viene a través de la bobina L1 y salen dos corrientes, una que va por la resistencia 2 y otra que va a salir por la resistencia 3, ¿cierto? Entonces, ahora quiero que analicemos una cosa. ¿Qué sucede con la resistencia 1 y qué sucede con la bobina 1? ¿Cómo están conectadas ellas? Conectados en serie. En serie, ¿cierto? Entonces, el hecho de que R1 y L1 estén conectadas en serie ya me está dando a mi información. ¿Qué pasa con la corriente cuando nosotros tenemos elementos conectados en serie? La misma. Es La igual. corriente es la misma. Entonces, yo acá ya puedo empezar a deducir algo, que la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la corriente que pasa por la bobina 1. Y es esta primera que estoy relacionando ahí en color azul. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la resistencia 2? La resistencia 2 en este caso, ¿tenemos algún otro elemento conectado a ella? No, entonces se va a llamar la corriente que pasa por la resistencia 2. Ahora vamos a analizar qué sucede con el caso de la resistencia 3 y el condensador 1. ¿Cómo están conectados estos dos elementos entre sí? Serie. Serie. Están en serie. Por lo tanto, acá también puedo hacer un análisis similar al que hicimos en la otra malla. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 3 es igual a la corriente que pasa por el condensador C. Listo, ya tenemos varios datos que van a ser de bastante ayuda en este caso. Entonces, ahora sí empezamos a mirar qué tenemos en la malla 1 y qué tenemos en la malla 2. ¿Listo? ¿Qué elementos conforman la malla 1? Entonces, en la malla 1, ¿qué elementos encontramos nosotros? R1, L1, R2. L1 y R2. Perfecto. Y la fuente.
La fuente. Exacto. De eso les iba a decir. ¿Y dónde nos quedó la fuente? ¿Listo? Esto no es que estén restando, sino que las estoy separando. ¿Listo? Entonces, ahora, según esto, ¿qué tenemos nosotros en la malla 2? En la malla 2 tenemos R2, R2, R3, R3 y C1. R3 y el condensador C1. Listo. Esos son los elementos que nosotros tenemos en cada una de las mallas. Ahora sí debemos entrar a analizar las ecuaciones de malla. Como pues lo ideal es que nosotros trabajemos con las ecuaciones de Kirchhoff, pero pues ya cada quien las analiza. De hecho, vi un trabajo que los analiza de una manera diferente, pero igual llega al mismo resultado. Entonces, no habrá problema. Entonces, ahora vamos a ingresar a lo que es la malla 1, a hacer el análisis de Kirchhoff. Aló, mamá. Entonces, les Voy. agradezco los Dígale a mamá que estoy en micrófonos. clase. Por favor, les agradezco los micrófonos cerrados. Gracias. Entonces, listo, tenemos acá nuestra primera malla. Los elementos de malla 1, resistencia 1, bobina 1, resistencia 2 y la fuente. Entonces, empecemos en ese orden. ¿Cómo nos queda constituida esa ecuación de la malla 1? Entonces, voltaje, según Kirchhoff, el voltaje, la sumatoria de los voltajes de una malla es igual a 0. Entonces, comencemos. Voltaje en la resistencia 1 más ¿qué elemento continúa? La bobina. Entonces, voltaje en la bobina 1, encontraríamos el voltaje en la resistencia 2. En ese orden que llevamos de la corriente izquierda a derecha, cuando nosotros vamos a ingresar a la fuente, ¿por qué signo estaríamos ingresando? Negativa. Por el voltaje negativo. Entonces, menos B1 igual a 0. Estamos haciendo lo que nos está indicando la Kirchhoff, ¿verdad? Listo, tenemos nuestra primera ecuación. Simplemente pues de acá nosotros podemos organizarla y dejar que la fuente nos quede como al otro lado. Entonces nos quedaría voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la bobina 1 más el voltaje en la resistencia 2 y ese menos que tenemos en la fuente simplemente pasa al otro lado con signo contrario y nos queda igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos que entrar a analizar qué es cada uno de estos elementos, qué es el voltaje en la resistencia 1, qué es el voltaje en la bobina 1 y qué es el voltaje en la resistencia 2. Entonces, vámonos con el primero de ellos, que es el voltaje en la resistencia 1. Y en ese orden de ideas, acá ya no miramos a Kirchhoff, sino acá entramos a analizar por ley de Ohm. Por ley de Ohm, ¿a qué equivale el voltaje en una resistencia? Corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Entonces, la corriente que circula por ella, por el valor de la resistencia. Arriba ya hicimos un análisis, que como R1 y la bobina están en serie, ¿qué sucede con la corriente? Son la misma. Entonces, esto es lo mismo que decir que la corriente 1 está multiplicada por la resistencia 1. Ya tenemos nuestro primer término. Ahora vamos con el segundo término, ¿sí? Por allá dentro de la teoría que nos dieron en la webconferencia, vimos que el voltaje en la bobina tenía una equivalencia. ¿A qué equivale el voltaje en la bobina? Por allí vimos que era equivalente al valor de la bobina por la derivada de la corriente que circula por ella con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ese dato ya lo tenemos para reemplazarlo y nos queda pendiente determinar qué es el voltaje en la resistencia 2. Entonces, nuevamente revisamos por ley de Ohm, que vendría siendo el voltaje en la resistencia 2. Acá podríamos analizar, o sea, hacer dos cosas, irnos a comparar la resistencia que sabemos que es IR2 por la corriente, ¿cierto? Entonces, simplemente analizamos que el voltaje en R2, aplicando ley de Ohm, la misma teoría que aplicamos arriba sería la corriente en la resistencia 2 por el valor de la resistencia 2. Pero, ¿qué es IR2? ¿Nosotros conocemos a IR2? No. No. Entonces, acá ya tenemos que entrar a mirar qué información nos da el nodo A. Entonces, acá lo voy a anotar acá. Del nodo A,
nosotros vamos a tener ¿qué información? Recordemos lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff, que la sumatoria de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. ¿Qué corriente está ingresando al nodo A? La corriente de la bobina. Entonces, la corriente en la bobina es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Qué corrientes salen de la bobina? I2 y 3. IR2 con IR3, pero ya bien sabemos que IR3 es la misma corriente del condensador. Corriente Entonces, del condensador. más la corriente del condensador. Listo, el nodo A me da esta información, pero yo necesito saber qué es IR2. Entonces, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es despejarla de acá. Entonces, en sí, ¿qué viene siendo IR2? ¿A qué equivale IR2 de acuerdo a la información que acabamos de tomar del nodo? Ahí corriente. L1 menos I, la corriente. Menos la corriente del condensador. Entonces quedaría IL1 menos la corriente del condensador. Simplemente este signo de la corriente del condensador está positivo, pasa a ser su función contraria, que sería restar. Y esta equivalencia es la que nosotros vamos a utilizar acá en la ecuación que tenemos en la parte superior. Entonces esto es igual a IL1 menos IC, todo multiplicado por la resistencia 2. Les agradezco me colaboren con los micrófonos, por favor. Doctora, disculpe, ¿podría otra vez repetir esa partecita porque no escuché muy bien? Ok. Listo. La parte del nodo. Sí, tutora. Vale, Luis. Listo. Nosotros estábamos analizando ya el tercer término que teníamos en la ecuación, que es el voltaje sobre la resistencia 2. Entonces, el voltaje sobre la resistencia 2, si nosotros vamos a analizarlo de acuerdo a lo que nos dice la ley de Ohm, sería la corriente que circula por ese elemento por el valor de la resistencia. En ese caso, ¿cuál es la corriente? Pues lo que sería IR2 por el valor de R2. Pero nosotros no conocemos a IR2. No hay un elemento conectado en serie a ella como para decir, ah, bueno, es este mismo valor. Pero sabemos que viene o es derivada de un nodo. Y ese nodo nosotros lo llamamos nodo A. ¿Qué podemos hacer con el nodo? Kirchhoff nos decía que existe una corriente de nodos. Y esa corriente de nodo nos indicaba que la sumatoria de corrientes que ingresan a ese punto o a ese nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Entonces nosotros vamos a empezar a mirar en nuestro circuito. ¿Qué corriente le está ingresando al nodo? Nos está ingresando esta corriente que nosotros le dibujamos acá, de izquierda a derecha, que pasa por R1, que pasa por L1. Ya dijimos que es la misma, entonces, y L1 es lo que le ingresa al nodo. Es igual a la sumatoria de corrientes que salen. ¿Y cuáles son las corrientes que le están saliendo a ese nodo A? Lo que se despliega por la resistencia 2 y lo que va a salir por la resistencia 3. Entonces, IR2, que no la conocemos, más lo que sería la corriente por la resistencia 3. Pero ya dijimos que como la resistencia 3 está conectada en serie con el condensador 1, entonces son la misma porque dos elementos conectados en serie, la corriente es la misma. Yo puedo decir que eso es igual a IC. Listo, ya tengo una equivalencia. La corriente en la bobina es la variable que necesito. La corriente del condensador, de cierta manera, hay una ecuación que yo la puedo, con la cual yo la puedo reemplazar. Entonces, ahí ya me quedan términos de lo que yo tengo o de las variables con las que cuento. Y lo que hacemos es despejar IR2, que es el término que desconocemos en este momento. Entonces, despejándola, nos queda que IR2 es igual a la corriente en la bobina 1 menos la corriente del condensador. Por operaciones matemáticas, acá está con signo positivo y pasa al otro lado del igual a hacer la función contraria, que en ese caso sería a restar. Y ese es el valor que vamos a reemplazar en la ecuación que dijimos de la ley de Ohm, de lo que equivale la corriente 2. Y nos queda de esta manera, que la corriente, el voltaje sobre la resistencia 2 en realidad es el valor de la resistencia multiplicado por la diferencia de corrientes entre la bobina y el condensador. Esto pues igual hay un factor, nosotros todavía la podemos operar o simplificar y simplemente nos queda desconvertida esta ecuación. Y L1 por R2 y L1
por la resistencia 2 menos la corriente del condensador por la resistencia 2. Acá lo que hice simplemente fue romper este factor que tenemos acá, esta operación algebraica. Listo, tenemos el equivalente del voltaje en la resistencia 1, tenemos un equivalente del voltaje en la bobina 1 y tenemos un equivalente del voltaje en la resistencia 2. Por lo tanto, nosotros podemos decir acá que esta ecuación nos va a quedar convertido ahora de otra manera. ¿Cuál manera? Entonces nos dice que el voltaje en la resistencia 1, que es este dato, ya lo tenemos por acá, esto más lo que nos dice que sigue es el voltaje en la bobina, nosotros lo tenemos por acá, entonces más el voltaje en la bobina, más el voltaje en la resistencia 2, y el voltaje en la resistencia 2 es todo esto que tenemos acá en la parte inferior. Simplemente ingresamos y nos dice que esto es igual al voltaje de la fuente. Al voltaje de la fuente. Listo, tenemos una nueva ecuación acá. ¿Todos los términos ya los conozco o hay un término que yo todavía desconozco? ¿Qué me dicen ustedes? Creo que la corriente del capacitor. ¿Se desconoce? Exacto. Este término yo todavía, o sea, no están dentro de las variables que yo necesito. Recordemos que todo tiene que quedar en términos de la corriente de la bobina y del voltaje del condensador. Ese término todavía no lo tengo dentro de los datos que yo necesito. Pero si recordamos por allá en las tablas también que nos dieron en la webconferencia, por allá nos decían que la corriente del condensador, ¿a qué era igual? El condensador, derivada del voltaje del condensador sobre derivada del tiempo. Ok, derivada del voltaje, la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto del tiempo. Entonces, la corriente del condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto del tiempo. Y ahí ya nos va a quedar dentro de las variables que nosotros necesitamos. Básicamente, esta ecuación que nosotros teníamos acá con una variable que desconocíamos, ahora nos va a quedar de esta manera. Y ahora sí nos quedó dentro de los términos que necesitamos. ¿O nos queda todavía algo de lo que no conocemos? ¿Qué dicen? Está bien. Está bien. Ok, ya lo tenemos dentro de las variables que necesitamos. Pero resulta que ahora tengo acá una derivada de la corriente y por acá tengo una derivada del voltaje. Tengo dos términos de derivada y por allá nos habían dicho que lo ideal era que las ecuaciones nos quedaran en términos de una derivada. Pero aquí no puedo hacer nada. He trabajado únicamente con malla 1, ¿cierto? ¿Qué nos queda hacer a nosotros en este momento? Ya entrar a hacer el análisis de la malla 2. Hasta este punto, ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho de la malla 1? ¿O ha quedado clara la explicación? No, hasta ahí está claro, tutora. Ok, listo. Entonces, vamos con lo que sería para nosotros nuestra malla 2 o el análisis de malla 2. ¿Qué elementos componen malla 2? Que dentro de las retroalimentaciones es algo que nos hemos dado cuenta que es donde ustedes están presentando algunos errores. Sabemos que en malla 2 tenemos la resistencia 2, la resistencia 3 y el condensador C1. ¿Cierto? Entonces, según Kirchhoff, ¿cómo sería el análisis acá de esta ecuación? ¿Cómo nos quedaría esa ecuación? Entonces, empezamos con el sentido que llevamos acá con la corriente. ¿Listo? Empezamos sobre la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 3, seguido del voltaje en el condensador 1. ¿Y qué sucede con la resistencia 2? Resulta que nosotros acá a la resistencia 2, cuando nosotros la analizamos en la actividad anterior,
Nosotros a esta resistencia le dimos como un signo, ¿cierto? Y dijimos que arriba era el más y abajo era el menos. Lo que les he tratado de insistir cuando les hago las retroalimentaciones es que en este caso sí tenemos que tener en cuenta nosotros esos signos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros acá trabajamos con corriente en la bobina, corriente en la resistencia 2 y corriente en el condensador. No como trabajábamos antiguamente con el análisis de circuitos que decíamos la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Acá sí estamos analizando un tercer elemento. Y ese elemento sí nos está garantizando que hay como un sentido en las direcciones de la corriente que va circulando a través de este elemento compartido que es la resistencia 2. Y eso nos garantiza que si nosotros vamos y medimos con un multímetro, nos va a dar unos signos según como nosotros lo estemos midiendo. Signo positivo o signo negativo. En este caso, ella nos está indicando que la parte superior de la resistencia nos marcaría la punta positiva del voltaje y en la parte inferior la punta negativa. Si seguimos el orden de la corriente del condensador, que es la que tenemos en la malla 2, ¿cómo estaríamos ingresando a la resistencia 2? Según estos signos que nosotros le dibujamos. Positivo. Negativo. Estaríamos ingresando con el negativo. Recordemos que el sentido de la corriente acá lo está dominando pues, bueno, la corriente que va circulando por R3 y por C1. Entonces, cuando va por la resistencia 3, va de izquierda a derecha. Llegamos a la esquina y ¿cómo pasa sobre el condensador? De arriba hacia abajo, ¿verdad? Cuando llegamos al nodo de tierra, ¿cómo va a subir o cómo va a pasar sobre la resistencia? De abajo hacia arriba, pero vamos a ingresar porque es signo de lo que nosotros le acabamos de marcar, como quedaba el signo del voltaje sobre esa resistencia. Vamos a ingresar por el negativo. ¿Listo? Eso es lo que les hemos insistido en algunas de las retroalimentaciones que les hemos hecho. Entonces, en ese orden, ¿cómo nos viene quedando la ecuación de la malla 2? Entonces, el voltaje sobre la resistencia 3 más el voltaje del condensador menos el voltaje de la resistencia 2 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque acá no tenemos una fuente. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Sí, profe, una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pero bueno, si uno, ahí porque lo estamos analizando con nodos, pero, y bueno, y mallas también, ¿cierto? Pero si usted mira el sentido de la corriente digamos, en IR3, y si la vamos a poner subiendo de abajo hacia arriba por R2, sería el sentido de esa corriente que estamos analizando sería más menos. Mire que nosotros analizamos más menos para ISU1, para ISU L1, que va bajando. Pero como ya estamos con la malla 2, sería más menos porque estamos analizando en la otra malla, la corriente. Pero estamos hablando del voltaje que está sobre la resistencia. Acá no estamos hablando de o sea, yo les hablé de cómo es el sentido que le estamos llevando a esta corriente. Bueno, no sé si acá las alcanzan a ver la que yo estoy moviendo, que en este momento lo estoy dejando sobre la resistencia 3. Cuando nosotros vamos sobre el condensador, esa corriente viene en este sentido. Cuando va por el condensador. Llegamos acá a esta punta de la tierra y coge el sentido de derecha a izquierda. Pero llegamos acá a este punto del nodo de referencia, no de tierra, pero necesitamos ver cómo pasa por la resistencia 2. Ella va a subir. Cuando va por la resistencia 2, ella va a subir. Pero resulta que nosotros ya le habíamos marcado acá un menos y un más. ¿Por dónde estamos ingresando? ¿Por qué signo le estaríamos ingresando a ese voltaje que ya le marcamos? Por el menos. Negativo. A eso es a lo que me refiero cuando yo acá les digo menos el voltaje en la resistencia 2. Yo sé que si nosotros lo estuviéramos analizando normal, ustedes me dirían, esta corriente de acá al lado izquierdo es I1, esta corriente de acá al lado derecho es I2. Y el voltaje en la malla de la derecha sería la suma de los tres. Pero cuando nosotros hacemos malla 1 nos queda I1 menos I2. Y cuando hacemos malla 2 nos queda I2 menos I1. Ahí es donde nosotros le estamos dando ese signo, porque ahí es donde le estamos invirtiendo ese voltaje. Es simplemente que acá nosotros no estamos analizando como corriente 1 y corriente 2, sino nos estamos yendo por el nodo. Entonces, es por esa razón que yo les he insistido
que de pronto ustedes puedan tener como la confusión con lo que hemos venido desarrollando el circuito, pero realmente el procedimiento vamos a llegar al mismo punto por lo que les digo. Allá ustedes tienen I1, I2 y le cambian el sentido de la corriente, porque es la corriente que está dominando en esa malla. Lo que les he dicho a otras personas, si ustedes estiran acá R3 y C1, ¿cómo nos vendría a quedar este circuito? Este R3 y este C1, contando todo el circuito. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Este circuito nosotros lo podemos acomodar de otra manera, de tal forma que nosotros veamos que R3 y C1 quedan en paralelo a R2. ¿Y cómo quedan los voltajes cuando nosotros tenemos elementos en paralelo? Son el mismo voltaje. Son el mismo. Entonces yo puedo decir claramente que el voltaje que voy a encontrar cuando yo mida la resistencia 2 es el mismo voltaje que yo voy a encontrar si me ubico acá en este punto y mido con respecto a estos dos puntos que acabo de dibujar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta estoy exactamente midiendo el mismo nodo. Por esa razón yo puedo decir que el voltaje en R2 es igual al voltaje en la resistencia 3 más el voltaje del condensador 1, que finalmente es a lo que yo puedo llegar con esta ecuación. Simplemente acomodando signos, yo puedo decir acá que el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje del condensador es igual al voltaje de la resistencia 2. Y es el mismo resultado, la misma ecuación, analizándolo, ya sea llevando la secuencia de las corrientes o ya sea aplicando las leyes que hemos visto de cómo son los voltajes y las corrientes, cómo se comportan si los elementos están en serie o están en paralelo. Y exactamente de las dos formas llego al mismo punto. Y ya acá me queda es determinar qué es cada uno de estos elementos. Resulta que BR2 nosotros ya lo analizamos en la ecuación anterior. Por acá vimos que el voltaje en la resistencia 2 es esta equivalencia. Entonces, listo, esto vale BR2. Pero nos falta analizar qué vale el voltaje en la resistencia 3. Entonces, la resistencia 3, ¿cómo se encuentra con el condensador? Serie. En serie. ¿Y qué pasa con la corriente cuando los elementos están en serie? La misma. La misma. Entonces, ¿a qué equivale el voltaje en la resistencia 3? Por ley de Ohm sería la corriente que circula por ella por la resistencia, pero ya sabemos que es la misma corriente del condensador, entonces por la resistencia 3. Adicional, también por tabla, nosotros vimos por acá esta otra equivalencia. Entonces, bueno, nosotros ya esto lo podemos decir que esto es igual a la equivalencia que tenemos multiplicándolo por la resistencia 3. Y tenemos datos que ya veníamos trabajando. Sí, ya estamos trabajando con datos que pertenecen a nuestro circuito o a los datos que nosotros conocemos. Simplemente, ¿qué nos queda? Venir a reemplazar en esta ecuación. Entonces, vamos a reemplazar en esa ecuación las equivalencias que acabamos de obtener. ¿Cuáles son esas equivalencias? Entonces, nos dice que la corriente en la resistencia 3, que es esta, resistencia 3, más el voltaje en el condensador, que no le cambiamos nada porque se llama así, es igual a lo que hay en la resistencia 2. Y lo que hay en la resistencia 2 es esto. Bueno, creo que hay una que ya la teníamos más completa, ¿no? Es que la reemplacé fue acá al final. Bueno, sí, dejémosla acá así. Listo, es igual al voltaje de la resistencia 2. Pero acá vuelta y tenemos este dato. Entonces esto es igual a esto. Listo, tenemos dos veces la derivada del voltaje del condensador, pero es la misma variable.
Pues simplemente, ¿qué podemos hacer? Es agrupar términos semejantes. Entonces, ¿cómo nos viene quedando esta ecuación ahora? Este signo, ¿cómo quedaría si lo enviamos al otro lado al igual? Positivo. Ok, entonces nos queda por acá. Entonces nos cambia y nos queda positivo. Y este que estaba positivo, ¿cómo va a cambiar si lo envío al otro lado? Negativo. Exacto. Entonces acá nos va a quedar menos voltaje en el condensador. Listo, y acá nosotros ya podemos operar términos semejantes. Tenemos este término en común y este término en común, ¿cierto? Entonces podemos operar términos semejantes. ¿Cómo nos quedaría entonces esto? ¿Cómo nos queda entonces esa operación? Pues simplemente acá le podemos decir que esto es R2 más R3. Sacamos acá el paréntesis y le quito esto. Factorizamos los términos que tenemos en común. ¿Cuáles son los términos que tenemos en común? El condensador es por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos que operar? La suma de las dos resistencias, R2 más R3. Y nos queda de esta manera. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Entonces, esta C, este R2 más R3, está multiplicando y tendrían que pasar a hacer la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? Dividir. Dividir. Entonces nos viene quedando esta ecuación. Bueno, esta parte, control X, y perdón. Este sería igual y esta C ya sobra. Nos quedaría de esta manera. Ya pues nosotros podemos separar acá por términos para que nos queden las variables, ¿no? Ya pues eso es decisión de cómo ustedes quieran operar cada uno de los términos. Y esta, acá ya tenemos una sola derivada, ¿cierto? Pero acordémonos que por acá yo tengo que reemplazar esa derivada para poder despejar y hallar la otra derivada. Entonces, quienes tienen ese ejercicio, pues ya les quedaría simplemente este término que acabamos de hallar, reemplazar los datos de resistencia 2, resistencia 3 y condensador, según corresponda a su ejercicio, y venir y reemplazar acá. ¿Con cuál función? Pues con la intención de venir a despejar a qué equivale la corriente en la bobina 1. Y de esa manera tendrían las ecuaciones diferenciales de este primer circuito. Recuerden, lo que tenemos que hacer acá es mirar cómo están ubicados los elementos, qué elementos tenemos en serie, qué elementos tenemos en paralelo, cómo podemos determinar rápido, así como esas equivalencias como hicimos acá con estas corrientes, ver qué nodos tenemos y empezar a hacer el análisis. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros aplicamos son leyes de Kirchhoff de voltajes, leyes de Kirchhoff de corrientes y ley de Ohm. Nosotros no aplicamos nada diferente. Ya lo único aparte que nos aparece son estas dos equivalencias, pero esas dos equivalencias las tenemos por tabla, que pues básicamente también vienen siendo ley de Ohm, pero pues aplicada a elementos almacenadores de energía, como lo son la bobina y el condensador. Pero el procedimiento como tal viene siendo el mismo. Para todos los circuitos el procedimiento es exactamente el mismo. Por ejemplo, vamos a hacer por acá. Acá tengo el último, el circuito del ejercicio E. Si ustedes se dan cuenta, estaríamos llevando al mismo análisis. ¿Cuántas mallas tenemos en ese circuito? Dos. Dos. ¿Cuántos nodos tenemos en ese circuito? Uno. Uno. Entonces, ¿en qué difiere del ejercicio anterior si tenemos dos mallas y un
Y un nodo, pues de pronto es la ubicación de los elementos. Entonces, bueno, voy a dejarles por acá en el chat el enlace de la asistencia. Que tiene una resistencia más. En el anterior había una resistencia más incluso, en este no. Sí. En este tenemos solo 2 resistencias, entonces ya nos simplifica. ¿Qué nos cambia? Que resulta que en el otro teníamos primero la bobina y el condensador lo teníamos en la otra malla. Entonces, eso es lo único que nos va a cambiar en este caso. Del resto, aplicamos exactamente las mismas leyes. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la corriente del nodo para este circuito? ¿Cómo nos quedaría la corriente de ese nodo? Ese nodo es, lo voy a poner por acá encima de la gráfica. ¿Cómo nos quedaría la corriente de ese nodo? Pues, ¿qué corriente ingresa al nodo? El condensador. Entonces, Sería ingresa H la menos corriente del IL. condensador, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Cuáles corrientes salen del nodo? La bobina, la corriente bobina y la de la resistencia 1. Exacto. La corriente R1 más la corriente de la bobina 1. Entonces, eso es lo único que de pronto nos cambian ahí los sentidos. Que acá la corriente de la resistencia 2 es igual a la corriente de la bobina 1 porque están conectadas en serie. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de la malla 2? Que es la que nos está generando como el conflicto con los signos. En ese orden, ¿cómo nos quedaría la ecuación de la malla 2? De voltaje de la malla 2. Voltaje de la resistencia 1 sería igual al voltaje del E1 más el voltaje en R2. Exacto. Entonces, si nosotros vamos a analizar ese voltaje de acá, voltaje de la resistencia 1, es igual a la sumatoria del voltaje que circula por la bobina más el voltaje que circula por la resistencia 2. ¿Por qué razón? Recordemos que si yo ubico un multímetro en este punto y lo comparo con este punto acá que viene siendo como la referencia o tierra, es como si estuviera midiendo directamente sobre la resistencia. ¿Cierto? Entonces, eso me garantiza que se cumpla esta equivalencia que nosotros acabamos de dejar. Ese es, esta equivale acá. Entonces, si se dan cuenta, estamos jugando exactamente como con las mismas características. Alguien me hacía la pregunta en uno de los ejercicios, que es el ejercicio D, creo que es este, que por qué cuando grafica la fuente, digamos, es de 9 voltios, acá la fuente B1 es de 9 voltios, y al graficar la salida del voltaje en el condensador, le da la forma de onda, pero no le alcanza o no le supera los 5 voltios. Que por qué razón, dónde quedaba el resto del voltaje si la fuente era de 9. Yo le decía, tenga presente que usted acá tiene un elemento llamado resistencia, que la resistencia en este caso se está quedando con el resto del voltaje. Además, la resistencia es el primer elemento que va conectado a la fuente. Entonces, ¿y qué hace la resistencia? Pues oponerse al flujo de la corriente. Por lo tanto, va a ser menor la cantidad de corriente que vamos a tener después de la resistencia que la que teníamos antes. Por esa razón, cuando ustedes graficaban, pues en el condensador quedaba 4 o 5 voltios y no los 9 que teníamos en la fuente. Recuerden, la forma de onda de carga de un condensador siempre va a ser exponencial creciente. Si les da decreciente es porque están mirando el punto equivocado, tienen un signo mal, muy seguramente. Y lo otro que les estaba comentando yo ese día, el tip que les estuve dando, creo que se los alcancé a generar en la webconferencia. Si yo estoy hallando la ecuación de la derivada del voltaje del condensador, la variable después del igual me tiene que dar negativa. ¿Por qué? Porque es con la que yo retroalimento mi circuito. Entonces, en ese caso, cuando yo despeje acá la de la corriente de la bobina, si ustedes se dan cuenta, acá tengo positivo IL1 y acá positivo IL1. Cuando yo reemplace acá esta equivalencia del voltaje del condensador y opere términos semejantes, y esto me queda al otro lado igual, esta corriente de la bobina me tiene que dar negativo. O sea, es como un tip para que ustedes tengan claro que si no les da así, algún elemento tienen, alguna operación la tienen como con error. ¿Listo? Una ¿Alguien pregunta. Señor?
¿Puede colocar donde están los circuitos? La tercera diapositiva. Ahí en el izquierdo tengo una duda. Señor. Por ejemplo, la malla 1, dijimos que es B1 es igual a el voltaje de C1 más el voltaje de R1, ¿cierto? Y el voltaje de C1, pues sería, para pasar en corriente, sería IC1. No, O sea, acuérdate que acá es voltaje del condensador, la variable. Nosotros, ¿qué necesitamos dejar en el sistema? En términos de voltaje del condensador y corriente en la bobina. Si ya lo tenías como voltaje del condensador, no tienes que cambiarle nada. ese queda ya en voltaje. Sí, ya lo tienes en voltaje, lo dejas en voltaje, no tienes que cambiarle nada. ¿Listo? Pero y entonces cuando se reemplace por los valores, No, se llama voltaje del condensador. Acuérdate que la salida es el voltaje en el condensador, no tienes que reemplazarle ningún valor. Se llama voltaje en el condensador. Mira, acuérdate que por acá también teníamos, acá en la malla 2, más voltaje en el condensador, ¿cierto? Y acá se sigue llamando más voltaje en el condensador, y acá se llama menos voltaje en el condensador, y se sigue llamando menos voltaje en el condensador, y cierra llamándose menos voltaje en el condensador. ¿Por qué? Porque yo necesito que quede en términos de dos variables, corriente en la bobina y voltaje en el condensador. Donde tenga esos datos ya de esa manera, no tengo que cambiarle nada. ok. Vale. Bueno, por acá me estaban preguntando del sistema masa resorte amortiguador. Bueno, sí, gracias. Buenas Señor. noches. Buenas noches. ¿Sería posible también mirar el ejercicio C? Con Ya, respecto sí. a Sí, ya miramos el ejercicio. Vamos con el B, que es el del voltaje en el condensador. Perdón, el sistema masa resorte amortiguador. ¿Qué sucede con el sistema? Con el sistema masa resorte amortiguador. En el sistema masa resorte amortiguador es importante que ustedes tengan claro que esta U que nosotros tenemos acá es la entrada y que esta Y que nosotros vamos a encontrar acá es la salida. ¿Listo? Algunas personas que les he visto el informe o el aporte las están confundiendo, están diciendo que la entrada es Y la salida es U, y otras personas están diciendo que Y y U son lo mismo, y son dos cosas diferentes, porque es como si U fuera el voltaje de la fuente y Y fuera el voltaje del condensador, ¿listo? Entonces, para que tengan ahí claro esa parte. ¿Qué sucede con el sistema masa resorte amortiguador? Recuerden que en la webconferencia y el documento se les entregó a ustedes, todos tienen el documento en el correo interno, en el foro de noticias y en los foros del curso, donde está un ejemplo que es exactamente el mismo, con la diferencia que ahí no se le ejerce una fuerza que la empuja horizontalmente, sino que la jala verticalmente. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ese análisis que se le hace es un análisis de fuerzas. En ese orden, la fuerza que nosotros estamos ingresándole a la masa o a la caja para moverla, la estamos haciendo girar hacia la derecha, bueno, haciendo mover o empujándola hacia la derecha. Pero ¿qué sucede con la constante K, que es un resorte, y qué sucede con el amortiguador B? Ellos van a ejercer una fuerza contraria que no va a dejar que se mueva tan fácilmente esa masa. Ellos van a poner resistencia. Y esas fuerzas pues estarían dibujadas al contrario. Regálenme un segundo, conecto acá y ya. Listo. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis de fuerzas, nosotros nos vamos a dar cuenta que acá tenemos una fuerza que va a girar desde la punta de la masa hacia la derecha, que se llama U, que es la fuerza externa. Vamos a tener una fuerza que va a poner ese movimiento en sentido contrario, que la va a garantizar el resorte. Y adicional vamos a tener otra fuerza que se opone al movimiento, al movimiento que nosotros le estamos ejerciendo, que va a girar, que va a estar en sentido contrario, que no la va a ejercer
el amortiguador. Entonces, acordémonos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerzas que se ejerce en un sistema a que es igual. ¿No recordamos la segunda ley de Newton? ¿A cero? Busco por acá el archivo. Entonces, espérenme un segundo, abro acá el archivo del que se utilizó en la webconferencia. Y allí nos especifica tanto para sistemas rotacionales como para sistemas traslacionales. Entonces, en ese caso, esa ley no va a cambiar. Por acá. Ya me dejo de compartir pantalla un momento y comparto pantalla. ¿Me confirman si estamos visualizando la presentación utilizada en la web? Ahora sí, volvió la etapa 2. Listo. Por acá nos estaban diciendo que la sumatoria de fuerzas nos dice que en este caso se tiene un análisis de 3 fuerzas, que es el estímulo o la fuerza externa, la fuerza que va a ejercer o poner el resorte y la fuerza que va a ejercer o que va a poner el amortiguador. Exactamente lo mismo sucede con el sistema que nosotros tenemos acá. Tenemos una fuerza externa que la vamos a empujar a la derecha, que es U, y 2 fuerzas que nos la están retrayendo, que son la de la constante del resorte y la del amortiguador. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las fuerzas que nosotros tenemos acá? Una fuerza que conocemos que es igual a masa por aceleración, que es la que nos va a influir. ¿Eso a qué es igual? A la sumatoria de fuerzas, pero tenemos una que va a la derecha y 2 que van a la izquierda. Entonces, a la fuerza que va hacia la derecha, que es la que lleva el sentido. ¿Por qué va a ser esa positiva? Porque es la que va en el sentido del desplazamiento que vamos a medir. Menos las fuerzas que están ejerciendo al sentido contrario. Es decir, la fuerza que vamos a tener en el resorte menos la fuerza que vamos a tener en el amortiguador. Y esas son las equivalencias que nosotros vamos a encontrar. Entonces, básicamente, este sistema del masa resorte amortiguador nos viene quedando la ecuación, que la masa por la aceleración, las dos fuerzas contrarias están en signo negativo, pasan con signo positivo. La constante en el resorte más la fuerza que tenemos en el amortiguador. Y eso es igual a la señal de entrada. Ya que es lo que queda, determinar qué es cada uno de estos elementos, pero por acá nos indicaban, bueno, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, que acá nos la representan como la segunda derivada de X, pero acá nos dicen su desplazamiento no es X, su desplazamiento es Y. ¿En qué cambia? Que simplemente la masa es igual, la aceleración es igual a la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Que acá nos dicen que la fuerza de la constante del resorte es K por X de T. ¿Qué va a cambiar acá? Que acá va a ser K por Y de T. Y ahora la del amortiguador. Acá nos dicen que es la constante de amortiguamiento por la derivada de X de T. Lo único que va a quedar acá es que es la constante de amortiguamiento por la derivada de Y de T. ¿Por qué Y? Porque acá nos dicen que el desplazamiento no se llama X, se llama Y. Simplemente ese es el único cambio de variable que va a tener. Es cuestión de reemplazar acá, que es A, que es F, la fuerza del resorte, y que es la fuerza del amortiguador. Eso es lo que tienen que arreglar en esta ecuación. Ese es el análisis del sistema masa-resorte amortiguador. Por acá alguien me estaba preguntando por el ejercicio C. En el ejercicio C tenemos el sistema electromecánico, donde tenemos una parte eléctrica, que es un circuito RL, alimentado por una fuente de corriente continua B. Y está conectado a una armadura de un motor eléctrico que nos va a garantizar un movimiento, o sea, la parte mecánica. Ahora, retomemos lo que nos dice por acá el documento utilizado en la webconferencia, que acá como tenemos un sistema electromecánico, es decir, tenemos que hacer un análisis eléctrico del circuito y un análisis mecánico del motor. El análisis eléctrico del circuito es
el voltaje sobre la resistencia, más el voltaje sobre la bobina, más el voltaje de armadura, igual al voltaje de la fuente, que es el análisis que encontramos acá, y acá nos dan las equivalencias de cada uno. Listo. Ahora, el análisis mecánico, por segunda ley de Newton, analizando sistemas rotacionales, nos dice que es esta equivalencia que tenemos acá. Pero bueno, ¿y qué equivalencia tienen o qué relación tienen este análisis eléctrico con este análisis mecánico? Que era lo que yo les indicaba que tenían que averiguar. Resulta que esta E o este voltaje de armadura que viene siendo la señal de salida allá, tiene una relación directa con una variable que nosotros vamos a encontrar por acá. Y esa relación de las variables tiene como un... Ustedes de lo que encuentran en la teoría les habla que están relacionadas con una variable, una constante K. Dentro del anexo no se les está indicando qué valor tiene esa constante K, pero si ustedes buscan esa teoría, les indica que esa teoría no debe ser inferior a la unidad ni superior a la decena. Es decir, debe ser un valor comprendido entre 1 y 9. ¿Cuál valor? El que ustedes le quieran dar. Se les deja libertad que ustedes le den ese valor. Lo único es que tienen que hacer es que reemplazan ese valor de E aquí para poderlo llevar a términos de esta misma variable en el circuito para que puedan igualar las ecuaciones. Eso es lo único que nos cambia en el circuito, en el ejercicio C. No sé cuál era la pregunta que tenías, Luis, creo. Sí, tutora, pues es que estaba analizando esa relación y pues llegaba pues a esa duda sobre la constante y sobre la velocidad angular. Pues tampoco nos la dan, entonces tendríamos que Pero calcular. acuérdate que la velocidad angular, perdóname que te interrumpa, la velocidad angular no se las van a dar porque la velocidad angular es omega y ustedes ya la tienen ahí en la ecuación del análisis mecánico. Despejen omega ahí. Ah, listo. Es eso. Listo, Eso es lo que cambia. ¿Listo? listo, tutora, gracias. Vale, recuerden que cuando nosotros hablamos en los sistemas rotacionales, acá se habla de posición angular, que sería teta, velocidad angular, que sería omega. ¿Listo? O aceleración angular, que sería omega al cuadrado. Bueno, ya tendríamos otra variable, pero el análisis, ahí te aparece omega de t, y ese omega de t es la que tú encuentras acá, que es la velocidad angular, que es esta que nos reporta acá en la diapositiva. ¿Listo? Chicos, no sé, recuerden la asistencia, no sé si pudieron registrar la asistencia, tuvieron algún inconveniente con la asistencia, ahí se las relacionó nuevamente en el chat. Bueno, por acá alguien me está haciendo la pregunta que si tenemos una derivada doble, ¿cómo hacemos para hacer el diagrama de bloques en Simulink? ¿Alguno de los que están presentes desea responder la pregunta? Que eso lo vimos en el taller que tuvimos de Simulink la semana anterior. Si alguien de los que está aquí le desea responder. Lo que se hace es que donde en la ecuación diferencial donde está la derivada doble se reemplaza por la que ya se resolvió. Entonces se reemplaza esa variable, esa derivada por esos valores y se simplifica y ya quedan dos ecuaciones diferenciales con dos derivadas simplemente. Bueno, esa es una manera. Y lo otro es, recordemos que en MATLAB las derivadas es simplemente poner un bloque de integrador, ¿cierto? Si teníamos una sola derivada, ubicábamos un bloque de integrador. Si tenemos una doble, ¿cuántos bloques de integrador tendríamos que poner? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos bloques de integrador tendríamos que utilizar? Profesor, usted disculpe, ¿me podría mostrar un momentico el Word donde tiene las ecuaciones del diagrama eléctrico para tomar un screen? ¿El Word o el PDF? Sí, en PDF. Perdón, el PowerPoint.
PowerPoint. ¿Este? El primero y el Muchas gracias, tutora. Vale. Listo. En el MATLAB, simplemente acordémonos que nosotros traíamos el bloque integrador. Y cuando teníamos antes del integrador, nosotros decíamos que estaba la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo, por ejemplo. Era lo que teníamos antes. Y después del integrador tendríamos la variable del voltaje del condensador. La pregunta puntualmente me imagino yo que es para los que tienen el sistema masa resorte amortiguador. Entonces, en el sistema masa resorte amortiguador nos queda derivada segunda porque estamos del desplazamiento porque estamos hablando de una aceleración. Entonces, antes del primero tendríamos derivada segunda de y de t. Voy a dejarlo solamente así, de 2. Cuando salimos de aquí, tendríamos derivada primera de y de t. ¿Por qué? Porque si yo integro una derivada segunda, me queda la derivada primera. Pero necesito llevar a representar la salida que es y, no derivada. Entonces, simplemente lo que hacemos es que esta variable, vengo y la llevo a otro integrador, que si yo estoy integrando una derivada, simplemente obtengo la salida sin derivada. Y esa es la manera como buenas noches para todos. me colaboran, por favor, con los micrófonos. Gracias. Esa es la manera de representar en MATLAB cuando ustedes tienen una doble derivada. ¿Listo? La grabación del taller de Simulink se compartió también. Es que no sé si tengo todavía abierta sesión por acá en el campus. Si ustedes revisan acá en el foro de información inicial, foro de noticias del curso, allí está al final. Al final. Tutoriales para el desarrollo de la etapa 2. Sé que uno de estos, si mal no estoy, el primero es el del taller que se hizo, si no es el primero es el último, del taller que se hizo el pasado, no, este no es. Yo sí creo que viene siendo el último. Sé que uno de estos 5 videos es del taller que se hizo la semana anterior, que nosotros los compartimos el lunes, de hecho. ¿Listo? Pero ahí están los videos. En el circuito C. Pero el circuito C es el motor. ¿Me estás hablando de ese del motor, Miguel? Perdónenle. El E es el que tenemos al lado izquierdo, ¿cierto? Sí, doctora. Ok, sí, ese es el E. Listo. ¿Cómo quedaría la malla 1, la ecuación de la malla 1 de ese circuito? Ustedes que ya son rejuiciosos y... Sí, que menos B1 más BC más BR1 igual a 0. Ok, entonces, menos el voltaje de la fuente, más el voltaje del condensador 1, más el voltaje de la resistencia 1, igual a 0. Y ya si nosotros vamos a ubicarla, que nos quede más ordenadita, entonces sería lo mismo que decir que el voltaje de la fuente es igual al voltaje del condensador 1, que es una variable que ya tenemos, que no la quiero cambiar por nada, más el voltaje de la resistencia 1. Y resulta que el voltaje de la resistencia 1 ya lo tengo por acá. Entonces voy a copiar esto.
Es decir, esto es igual al voltaje del condensador 1 más voltaje en la bobina 1 más el voltaje en la resistencia 2. Ya acá, ¿qué sería reemplazar? Que es el voltaje en la resistencia 1 y hallar que sería el voltaje en la resistencia 2. ¿Qué me dicen ustedes que sería el voltaje en la resistencia 2? Así de lo que ven en ese circuito, ¿a qué equivale por ley de Ohm el voltaje en la resistencia 2? A corriente resistencia 2 por resistencia 2. ¿Y cuál es la corriente de la resistencia 2? ¿Cómo está la resistencia 2 con la bobina? Están en serie. ¿Y cuál sería entonces? La corriente de la bobina L1. Entonces sería bobina corriente L1 por resistencia 2. O sea, son datos, si ustedes se dan cuenta acá, ya van a tener una ecuación con datos que necesitamos. Porque BL1 lo saco de la ecuación de la tabla. Y BR2 me va a quedar en términos de la corriente en la bobina. Entonces ahí ya queda para que ustedes hagan ese reemplazo. No se les olvide registrar la asistencia en el enlace. Van 30 respuestas y veo que están conectadas. De hecho, ahorita vienen como 42 personas. Entonces, creo que no todos están. ¿El INDE está en el chat? En el chat, sí, señor. Sin embargo, acá lo vuelvo a compartir. Ya me voy a registrar, profe. Listo, chicos. Ya ahorita cuando finalicemos, que convierta el video, lo subo a YouTube y ya mañana entonces les estamos enviando el enlace. Importante. Pues, profe, qué pena. Señor. Tal vez de pronto no habrá un CIPAS para el tema de MATLAB. Es que yo estoy un poco perdido en cuanto La semana pasada fue el taller de MATLAB. Sí, el profe, yo estuve en ese, el profe explicó, fue más que todo, enfatizaba a los bloques, pero del ejercicio de malla, del de resorte, de fuerza, masa resorte. Pues es que se explicó un circuito también. Se explicaron dos ecuaciones. Igual el procedimiento independientemente del sistema, desde que lo que nosotros modelamos son ecuaciones. No, en MATLAB tú gráficas ecuaciones, no gráficas sistemas. Entonces la ubicación de los bloques realmente es la misma independientemente del sistema que tú estés representando. Ah, ok, pero de pronto no habrá, de pronto, no sé, un libro de instrucciones donde diga que cada bloque me especifique cierta ecuación o cierto término de la ecuación. Lo único que ustedes utilizan acá, recuerden, en MATLAB lo único que nosotros estamos utilizando son los integradores, los bloques de integrador. Lo otro que ustedes van a encontrar allí son los bloques de operación, que incluso Santiago les aclaró cuál era la diferencia que había entre el ADD y el de suma que aparece por aquí abajo. En realidad él ahí les aclaró que la diferencia dentro de lo que son las funciones, que de pronto hay alguna diferencia en alguna aplicación específica, pero que en las funciones como tal de control no las existe. Y los otros bloques que utilizábamos eran las ganancias, que son para los valores constantes que ustedes tienen, y ya lo que son, en el caso de los que tienen fuente o fuerzas externas, y las señales de perturbación, que son impulsos o escalones. Eso también lo explicó él, independientemente de si es una fuente, si es una fuerza externa, una válvula para el llenado de un tanque, los elementos que utilizamos son exactamente los mismos. Ah, bueno, lo único que falta acá es el stop. Del resto, todos son los mismos elementos que utilizamos. Vale, profe, voy a revisar nuevamente esa conferencia porque estoy un poco perdido en eso. Igual en los materiales de apoyo, en estos mismos que les estaba yo mencionando ahorita, que encuentran en el foro de noticias, acá hay varias web y CIPAS de periodos pasados, donde incluso hay unos donde solamente se dedica a explicar el diseño del diagrama de bloques. Entonces, por favor, verifiquen allí también esta información.
Vale, listo, profe. Es que estaba revisando también el desarrollo que hiciste el principio, el primero, de la malla de circuitos. Y pues yo ya resolví un posible desarrollo, pero lo subí ahorita hace 2 días, el 7 de marzo. Entonces no sé, pues también una retroalimentación como quedó. Aunque está distinto el que explicaste hoy, pero no sé. De pronto lo usé Ayer otro método. si estás conmigo, ayer dejé foros en cero. Para que No, o sea, revises. acabé aquí a entrar a revisar y no Porque tengo ayer, incluso retroalimentación. hoy estuve revisando con algunas personas que en Skype me estuvieron contactando y revisamos algunos diagramas de bloques que tal vez son algunas cosas que se les dificulta y ahí les he colaborado también con esa parte. ¿Listo? No es bien Disculpe, registrar la asistencia, señor. podemos seguir con el diagrama del ejercicio, de que ahí vi algo, pues yo, o sea, aparte yo voy lo estoy haciendo de una manera diferente. No había tenido en cuenta que el BR1 igual, o sea, la malla 2 la podía ingresar en la malla 1, pues yo lo estaba haciendo con las corrientes. Ah, pero es que pues también lo puedes hacer así, con las corrientes también lo puedes. De hecho, bueno, acá te quedan términos de IL1, acá te queda, no, de hecho acá te queda, es en términos no, y ahí ya Pues puedes ahí, terminarlo. así como está, me queda con la derivada de B de la corriente de la bobina. Ah, bueno, es que mira, acá estamos, este es el de malla 1, te falta resolver este, y acá se aplica la corriente del nodo. Porque acuérdate que por ley de Ohm, en la malla 2, esta es la ecuación de la malla 2, ¿sí? Sí, claro. Pero entonces, tú no puedes dejar que la malla 2 solamente es esa, porque en la malla 2 te hace falta decir que es BR1. Y Sí, sí. BR1, tú vas a llegar, bueno, por ley de Ohm es la corriente que pasa por R1 multiplicada por la resistencia 1. ¿Pero qué es IR1? Entonces, tú de acá del nodo tienes que determinar a qué equivale R1. ¿A qué equivale R1 de esa ecuación del nodo? Y R1 equivale a la corriente del capacitor, el condensador, por R1 menos la corriente de la bobina, 1 por R1. Simplemente vienes y reemplazas esa equivalencia acá que te estaba diciendo tu compañero. Entonces, esto te queda, voltaje en la resistencia 1 te viene a quedar que es igual a lo que él te está diciendo, la diferencia de corrientes del condensador y la bobina por el valor de la resistencia 1. Y eso es lo que tú vienes y reemplazas acá en esta primera equivalencia. Entonces, realmente la ecuación de la malla 2 es esto, igual a lo que tienes al otro lado. Sí, y de acá, de esta IC, es de donde vas a obtener la derivada del voltaje en el condensador. Okay. Porque lo que tú dices, lo que tú me estás diciendo, acá te queda solamente la corriente en la bobina y ¿dónde me queda la otra? Es de aquí de donde te sale. Bueno, en la primera malla, pues yo lo hice con la... O también lo puedes haber hecho al contrario. Este valor Ajá. de BR1 que yo reemplacé acá, Exacto. este vienes y lo reemplazas es en esta. Y esta Ajá. equivalencia la hacemos en la otra. También es válido. Ok, listo. Sí, no hay problema. Lo puedes utilizar en la 1 en la 2 porque igual necesitas del 1 para reemplazar en la otra. Entonces no hay problema. Okay. Muchas gracias, tutor. Vale, Juan, con gusto. Chicos, no olviden registrar la asistencia en el enlace. Y bueno, lo que les está diciendo, tan pronto termine de convertir ahorita el video, cuando cerremos la sesión, lo subo a YouTube y ya mañana les compartimos el enlace para que verifiquen. ¿Listo? Listo, profe. El día lunes tenemos, es otro taller, es relacionado también de cómo es la aplicación, pero ya es como aplicado a un sistema real de estos sistemas acá que vemos de cualquier tipo de sistema físico. Entonces es de un modelado de un sistema físico de una actividad. De hecho, es algo muy sencillo que nosotros usamos posiblemente a diario
pero que finalmente vamos a poder llevar a controlar. Entonces, el lunes tenemos ese taller, es a las 7 de la noche, también les estaré compartiendo, yo creo que mañana, sí, mañana, la invitación para que participen de ese taller también el día lunes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su participación. Espero que pues, hayan aclarado bastantes dudas de esta actividad y les estaré compartiendo la grabación. Muchas gracias. Qué pena, profe, no puede volver un momentico a la pantalla del Gracias a ejercicio usted, 1. profe. Buenas noches. ¿A cuál pantalla, perdón? La del ejercicio 1. Perdón, un segundo. ¿Esta? Sí, profe, Nessa. Pues ahí lo que estoy mirando y analizando es que pues hay una parte, ¿cierto? Nos toca todavía a nosotros despejar lo que son las derivadas de las, tanto de la... Este valor, ya pues con los datos que les corresponda, venir y reemplazarlos acá en esta ecuación para que despejen aquí y hallen el equivalente de la derivada de la corriente en la bobina. Esa sería la ecuación de la malla 1, ¿cierto? Esta. Acá tenemos la de la malla 2 que prácticamente les queda para que ustedes reemplacen valores. De acuerdo. Y la malla 1 toca reemplazar esos valores, despejar, ¿cierto? Este de acá que tienen, venir y reemplazarlo acá y de ahí hallar el equivalente de la corriente en la bobina. Vale, sí, profe, pronto yo me quedo distinto. ¿Hay otro método o ese es el definitivo, mejor dicho? Pues sería revisar cómo tú lo desarrollaste. Si quieres, mañana me escribes por Skype y revisamos. Listo, profe, ya te quedé escribir, te dejo un mensaje ahí, qué pena. Tutora, Vale, una pero te consulta, qué contesto pena. mañana. No, sí, tranquila, profe. Vale, gracias. Vale. Señor. Tutora, esto con respecto a la ecuación de la malla, de la primera malla, en la ecuación nos queda, bueno, un elemento, la derivada con respecto a la corriente y la otra con respecto a al voltaje. A la hora de graficar, de realizar el diagrama de bloques. No, acuérdate que acá les estoy diciendo, tienen acá ya el equivalente de la derivada del voltaje. Este equivalente que tenemos acá, ¿sí lo estás viendo? Sí, sí. Sí. Tienes que venir y reemplazarlo acá. Ah, ok, para que todo quede en función de un solo. De una sola variable, de derivada. Ah, ok, listo, gracias. Vale. Listo, ahora sí voy a tener la grabación y chicos, muchas gracias por su participación y que tengan buena noche.